¿Vemos la diapositiva? Sí. Sí. Ya, está bien. Ya. Otro tema que vamos a ver, jóvenes, y después ten pase, es el neoliberalismo. Tenemos dos temas, que es el neoliberalismo primero en general, y luego otro tema tenemos el neoliberalismo en Bolivia. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a ver esta primera parte, que se llama el neoliberalismo que se da en el mundo, y especialmente en América Latina. Eso es lo que vamos a enfocar. ¿Ya? Para que el internet sea estable, voy a quitar el video y se vuelve más estable. Ya. Entonces, a partir vamos a ver varias clases del neoliberalismo, porque es un tema reciente, digamos, de 1985 al 2006. Si me va a dar tiempo, voy a preparar algún otro tema nacional, que es el modelo de desarrollo del actual gobierno, para que analicemos. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es describir los principios, teorías, las propuestas, costos e impactos, primero del modelo neoliberal implementado en Bolivia y después, o primero en general, y después del modelo neoliberal en Bolivia. ¿Ya? Contenido, les decía, es un tema largo, entonces voy a dividir aquí en el neoliberal, en América, propuesta neoliberal, perdón, planteamiento y aplicación. Una primera parte, 3 puntos vamos a llevar, le llamo neoliberalismo 1, y de ahí vamos a ver el Bolivia, a partir del decreto 21060, vamos a ver 3, 4 puntos, y finalmente una tercera vamos a ver los demás puntos, la privatización, la capitalización, etc. ¿Ya? Como es algo reciente, a mí me va a gustar mucho que los estudiantes participen. Bien, veamos el neoliberalismo en América Latina. Habíamos visto en el estructuralismo especialmente que había habido unas ideas en el 50, especialmente 48, 50, 60, que casi ha durado hasta los 70, unas ideas, pensamiento diríamos, que ha sido desarrollado por la CEPAL. La CEPAL, ya sabemos, les hago recuerdos, la Comisión Económica para América Latina. Y esa CEPAL, esas ideas que hemos hecho en América Latina, propias de nosotros, que viene con corriente influenciado del pensamiento de Keynes. ¿Cuál es su pensamiento de Keynes? Al final, podríamos decir, en formas de sumida, Keynes orienta a lo que se denomina el estado del bienestar. El estado del bienestar. Eso es lo que plantea. Y un ratito, por favor. Esta corriente del pensamiento económico de Keynes, y se aplicó en realidad también esta corriente. Y nuestro propio enfoque de América Latina es el modelo de sustitución de importaciones, que en una anterior clase ya he explicado, ¿no? Entonces, ese neoliberalismo en América Latina es como una corriente, jóvenes, que va incorporándose a los países. No pregunta, permisito, voy a entrar con mi corriente. No, se va dando nomás, si se dan cuenta, ya en forma natural. Así. Entonces, esos antecedentes estamos viendo. Primero, ¿qué antecedente histórico hay? Hay una respuesta a la década de los 30. ¿Qué se ha dado en los 30? Ya hemos visto también en el anterior tema del estructuralismo cepalino, la crisis del capitalismo. Ese es digamos, un antecedente histórico. Otro es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo era la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? En 1940, desde el 39, 40, 41. ¿Ya? Segunda Guerra Mundial.
y las transformaciones estructurales que se habían dado en la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se había creado el Fondo Monetario Internacional, se había creado el Banco Mundial, varias instituciones mundiales de reordenamiento económico de toda la economía mundial. Eso también ha influido en América Latina. Segundo, la implementación de programas de desarrollo, ¿no? Todos los países empiezan a pensar en el desarrollo, nos desarrollaremos, se empiezan a hacer planes y programas de desarrollo que pretendían aumentar la productividad y mejorar el ingreso de los habitantes. Bien. Entonces, ese neoliberalismo ya estaba, digamos, después del monetarismo, ya estaba queriendo darse en América Latina. Entonces, en todos los países en América Latina han abrazado las ideas capitalistas, pero algunas capitalistas de mercado y algunas capitalismas de Estado, ¿ya? Como dice aquí, una especie de capitalismo de Estado o estatismo nacionalista. Y que pretendían eso, resolver esos desequilibrios económicos que se van dando, ¿ya? Y aquí surge un autor, John Abadie. Este señor dice, ¿por qué se ha dado? Dice, porque ha habido agotamiento de la acumulación del capital, es decir, esos capitalistas latinoamericanos también no han podido seguir acumulando y ha habido problemas. En América Latina se ha dado, no solo en Bolivia, en varios países se ha dado primero la inflación, se ha dado la hiperinflación, como en el caso boliviano. Se ha industrializado, pero ha sido una industrialización incipiente, básica, diríamos. Básica. ¿Ya? Y se ha empezado a dar un creciente déficit externo. ¿Cómo voy a ver ese déficit externo? ¿En qué instrumento he de ver, jóvenes? A ver, una pregunta para ustedes. Si hay déficit externo, ¿en qué de pensar? Exportaciones, importaciones. Ya, está muy bien, señorita. Exportaciones, importaciones. Cuando analizo global las exportaciones, las importaciones, ¿en qué instrumento valorizo eso? Digo, a ver, voy a hacer un análisis, ¿cuánto ha entrado de exportaciones? ¿Cuánto ha salido de importaciones? ¿Eso qué se llama? Exportaciones de Balanza, balanza de balanza comercial. balanza. ¿No ve? Balanza comercial. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa balanza comercial, los países, ¿qué teníamos? Si hay déficit, ¿qué tenemos? Con macro esto se va viendo. ¿Cómo se ve? Si mi balanza comercial es desfavorable o negativa, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretó? Que mis importaciones son mayores a mis exportaciones. ¿Se entiende eso, no ve? Sí, dice. ¿Sí? Sí. Ya. Anoten eso. Lo que no entienden en un cuadernito, mira, tengo que estar dando el creciente externo expresada en balanza comercial. Ya, veamos. Otro autor, Camacho, dice, ¿por qué se ha generado condiciones para que entre el neoliberalismo en América Latina? Dice, es por la caída de los precios del petróleo. ¿Ya? En el mundo, el barril de petróleo, ¿ya?, se va dando como, diríamos, parte del mercado internacional, así se va dando. Cada día va variando como el oro, la plata, los minerales, también los hidrocarburos. El petróleo hoy día está en 52.5 el barril de petróleo, así sale. ¿Ya? Mañana 60. Después, digamos, puede ir bajando, puede ir subiendo. Bien. También otra condición, no condición, digamos, un factor que identifica este autor Camacho es el fuerte endeudamiento de los países de América Latina. ¿Ya?
¿qué es el ahorro total? Eso les pregunto. ¿Qué será el ahorro total de una economía? A ver, díganme, ¿el ahorro total de una economía es igual al ahorro de quién es? De las familias, ¿correcto? Más el ahorro de las empresas. Ese es el ahorro de la economía, ¿sí? ¿Ya? Veamos por el lado de la economía, por eso. Por el lado del ahorro, perdón. Si mi ahorro total no financia las inversiones, entonces me presto, ¿sí? Me presto, me endeudo, ya me endeudo, ¿ya? Al endeudarme, estoy captando el ahorro externo, estoy captando el ahorro de los países que me prestan. Entonces, si mi ahorro interno es insuficiente, me presto dinero, ¿no? Digamos como en la pandemia, ¿ya? Me he prestado dinero, ya para atender, para dar los bonitos. Entonces dice que en esa época, estamos hablando más o menos cuando entre el neoliberalismo, del 80, la década del 80 más o menos. Ya, los países de América Latina se han empezado a prestar, todos los países, Argentina, Brasil, Bolivia, todos nos hemos prestado dinero. ¿Ya? Entonces, al prestar dinero nos hemos endeudado y no hemos podido pagar la deuda. Nos hemos dicho, no tengo plata, apenas estoy atendiendo mis necesidades, no tengo. Por otra parte, dice que se ha dado fuga de capitales. Y algunos capitales que había en los países latinoamericanos, empresas transnacionales, ha dicho, América Latina está muy inestable, me voy a otro país. Se han ido a Asia, se han ido especialmente. Después, otro factor que identifica Camacho es la pérdida de confianza empresarial. Los empresarios han dicho, no, está mal, no se puede invertir. Siempre los empresarios siempre andan quejándose, ustedes van a escuchar. Toda la vida se quejan. ¿Ya? Y otro factor que identifica Camacho es que se ha dado una aceleración inflacionaria. Ha empezado a darse inflación de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos y de hiperinflación en algunos casos. Entonces, en la década de los 70 ya se da una crisis en América Latina del capitalismo, ¿ya? Y aparecen nuevos planteamientos del mundo, o sea, no van a ver los países desarrollados, van a decir, tiene crisis América Latina, a ver, que los resuelva como puede, sí. No, para eso estamos en la OEA, para eso estamos en Naciones Unidas. Y entonces se crea un sistema, se llama el Consenso de Washington, ¿ya? Les voy a hacer un Consenso de Washington, que los países entonces, en los 70, ¿dónde estoy? Propuesta, ¿no? Está bien, propuesta neoliberal. Entonces Licenciado, decimos, disculpe, ese desde el consenso de Washington, desde ahí no se le ha empezado a escuchar. No sé si podría repetir, por favor. ya, señorita. Aquí. Sí, licenciado, de ahí. Entonces decía, ha aparecido ya, y algunos países de África. Y se ha creado lo que se llama el Consenso de Washington. Consenso de Washington. Y se ha implementado esto en los países latinoamericanos. Voy a dar un trabajo para que se interioricen qué era el Consenso de Washington. No vamos a tocar en el tema muy rápido, vamos a mencionar. Entonces, pasamos a otro punto. ¿Cuál era la propuesta neoliberal? ¿No? El neoliberalismo viene desde el liberalismo, jóvenes, del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir neo? Nuevo.
Entonces ha entrado un neoliberalismo con bases del liberalismo. ¿Qué eran las bases del liberalismo? El individuo es la fuente de sus propios valores. En el neoliberalismo el mismo principio se toma. En el liberalismo decían el proceso de intercambio entre los individuos es libre, ¿no? Si a alguien le va bien, después la suma de los individuos le va bien, hay un bienestar colectivo, así se llama. ¿Ya? El mercado es el que asigna los recursos a través de la oferta y la demanda. Ya saben, en el liberalismo, ¿qué dice? Predomina la ley de la oferta y la demanda. En el neoliberalismo también toman eso. La política pública, dice, el Estado, en otras palabras, debe limitarse a la seguridad, la libertad y la justicia. No debe meterse en la economía, así dice. ¿Ya? Debe cuidar algunas cosas nada más, dice, debe regular, dice nada más. Bien. Seguimos con la propuesta neoliberal. En la propuesta neoliberal, ¿sí?, es que no debe intervenir el Estado, el gobierno, sino el mercado es el que debe asignar. El mercado es el que debe asignar todos los recursos, ¿no? Ellos creen en todo en el mercado, en el libre mercado, así creen. Y ahí tenemos fotitos desde cuándo han empezado, y a estos caballeros se les llama del grupo de los neoliberales. ¿Ya? Este es don Víctor Paz Extensor, este es Jaime Paz, este es el Goni, este es el Banzer y este es el Tutu. En Bolivia estos han sido actores importantes cuando ha entrado el neoliberalismo, eso quiero decir. Bien, también decimos en el mercado se va a obtener, si hay más demanda se va a obtener bienes, si hay más oferta se va a obtener bienes. No se quiere plantar. ¿Ya? Y es mejor, más eficaz es el sector privado. Dice. Todo lo que vamos a analizar es evidente, no es evidente estas propuestas. ¿Qué es la propuesta del neoliberalismo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? Es propiciar el funcionamiento, como dice, flexible del mercado, eliminando todos los obstáculos que se levanten a la libre competencia. En el neoliberalismo apuestan por la libre competencia. Los planteamientos del modelo de considerarse la industrialización y que tiene costos. Ya les he dicho en un anterior tema. ¿Quiénes logran industrializarse, despegan en la industrialización? Brasil, Argentina, Chile, Colombia, nada más. Los demás países nos seguimos quedando con una incipiente industrialización. Se da una nueva división internacional del trabajo. Cuando hemos visto en el liberalismo se ha dado la primera división internacional del trabajo, ¿sí? En el modelo neoliberal se habla de una tercera división internacional del trabajo, ¿sí? También en el modelo neoliberal se dice no debe intervenir el Estado, entonces al Estado se le hace a un ladito, no se le elimina, se le hace a un ladito nomás y dice no, tiene que hacer algunas cosas, pero no tiene que intervenir, que dejen nomás a los privados. El Estado debe garantizar la libertad de mercados, debe dejar nomás que haya la oferta y la demanda, eso es lo que eran sus planteamientos. Se liberalizan las tasas de interés. Las tasas de interés es de la banca, ¿no? A veces se controla, a veces se regula y a veces se deja libre a que flote, que aumente o que baja. ¿Qué se ha hecho en esa época? Se ha liberalizado las tasas de interés. Ya, si algunas cosas tienen que subir, que suban nomás, decir. Se fomenta la iniciativa privada en el modelo neoliberal. Se busca precios de equilibrio. De por sí se van a equilibrar los precios, ¿no? ¿Cómo se da estos programas neoliberales en América Latina? En Bolivia, por ejemplo, se da un programa de estabilización y ajuste estructural, se llama, PAE se llama.
¿Quiénes han impulsado esto? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué pretende estos programas? Corregir, como dice aquí, los desequilibrios internos y externos que tiene un país. ¿Ya? ¿Cuáles son los desequilibrios internos? Cuando mi presupuesto está desequilibrado, cuando hay déficit presupuestario. ¿Cuándo está desequilibrado? Cuando hay déficit en balanza de pagos. Cuando hay desequilibrios, cuando hay déficit en balanza comercial, etc. ¿Ya? Bien. Esos desequilibrios se expresan en elevadas tasas de inflación y se presenta la hiperinflación. Y un déficit, como estoy diciendo aquí, como he dicho, en balanza comercial y en balanza de pagos. ¿Ya? Entonces, esos déficits fiscales, ¿qué se recomendaba con el Fondo Monetario? Reformas tributarias, políticas de control del gasto público. El crédito deben ser controlados por la autoridad monetaria. Y nueva composición de la demanda agregada. La demanda agregada, ¿de qué está compuesto, jóvenes? Ya están llevando macro. ¿De qué está compuesto? Consumo, inversión, gastos de gobierno. ¿Ya? ¿Qué más? Las transferencias. No, nada que ver las transferencias. Está muy bien, anoten ahí. Demanda agregada, consumo, inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. ¿Está bien? La demanda agregada, total es eso. La demanda agregada interna es consumo, inversión y gasto. Ahí abajito póngale demanda interna. Y las exportaciones menos las importaciones son demanda externa. Y todo es demanda agregada. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no ves? Sí. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces, se aplica este modelo neoliberal considerando que los países de Latinoamérica, seguimos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando de Bolivia, por favor, se da en un contexto de economía abierta. ¿Qué es economía abierta? Con exportaciones e importaciones, ¿ya? Eso es economía abierta. Al aplicar, se prioriza hacer infraestructura. ¿Qué pasa, pues? ¿Dónde estoy? Se prioriza la infraestructura, plantas, poner, digamos, gas para la inversión privada, no caminos, ¿ya? No escuelas. Va a venir nomás, el Estado tiene que hacer, dicen en el modelo neoliberal. Se da a la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria, jóvenes? ¿Qué es política monetaria? ¿Por qué se sale? Se está saliendo. ¿Qué es la política monetaria? ¿Me escuchan? La base, la oferta monetaria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La oferta monetaria. ¿Y qué instrumento se maneja en política monetaria? Están llevando macro, por eso lo estoy Las preguntando. operaciones de mercado abierto y el encaje legal. Operaciones de mercado abierto. ¿Qué más? La El tasa encaje de legal. descuento. La tasa de descuento. Muy bien. Ya nos estamos ubicando. Está bien. Están pasando bien macro. Está bien. Entonces, lo que decimos fundamentalmente es eso. ¿Ya? Es eso. Bien, como se me está escapando, se me está yendo porque creo que está programado para ir pasando rápido. Eso debía quitar, no he quitado de mis diapositivas.
Esa sería la primera parte, jóvenes, del neoliberalismo, ¿ya? Como no tengo, si puedo voy a entrar a cosas, pero se está pasando rápido. Ya, creo que ahí se ve, ¿no? Ahí termina el tema en realidad. La primera parte del neoliberalismo. La otra semana vamos a hacer otro, o la próxima vamos a hacer otro. Largo es este tema. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Adelante, me quedan 5 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta, comentario, algo? O yo les pregunto a ustedes. Adelante, adelante, rapidito, por favor. ¿Hay preguntas? Todo está bien, dice. Todo han entendido, una maravilla, che, ustedes. Ya. Entonces yo les preguntaré, pues, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cómo han entendido? ¿Qué ha sido? A ver, nuestro presidente que empiece. O la Raiza López va a empezar. ¿Qué hemos entendido? En sus palabras, no quiero que lean nada. Esto he entendido, así, lo que estamos entendiendo. De ahí en la casa van a ver con detalle y no está esto en el texto, entonces hay que biencito entender este tema. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una nueva corriente, ¿no ve?, del pensamiento económico. ¿Sí? Un nuevo liberalismo. Quiere decir nuevo liberalismo, o sea, toma las bases del liberalismo. ¿Cuál era la base principal del liberalismo? Que también se toma en el neoliberalismo. El libre mercado. El liberalismo. Todo se equilibra por el mercado. Predomina la ley de la oferta y la demanda, ¿no ve? Eso bien sí tiene que fijarse ese concepto. ¿Cuándo se aplica el neoliberalismo en América Latina? ¿Qué década? En los No, 80 vamos a decir, 80 y 90. Sí, a fines del 70 se ha implementado en Chile, pero en los demás países se ha implementado en los 80 y 90, ¿ya? Vamos a decir en la década de los 80 y en la década de los 90, ¿ya? ¿Qué otro principio, qué otra parte tiene importante el neoliberalismo? A ver. ¿El Estado debe intervenir o no debe intervenir en la economía? ¿O cómo debe intervenir? ¿Qué dice? No debe intervenir. ¿No debe intervenir totalmente, señorita, o debe intervenir en otra cosa? Debe intervenir en garantizar la libertad de mercado. Ya. Después, ¿en qué más debe intervenir? A ver, veremos en qué debe intervenir. A ver, digamos, ¿debe intervenir en la educación o no debe intervenir? ¿Qué dice? Rapidito. Debe intervenir. ¿No ve quién va a regular la educación? El Estado. ¿Debe intervenir en la salud, sí o no? Sí. Sí, dice. Sí. ¿Debe intervenir en programas de saneamiento básico? ¿Sí o no? Rápido, rápido. Mucho piensan, tarijentos Sí, parece. dice. Sí. ¿No? A ver. ¿Debe intervenir en qué pensaría? A ver, debe intervenir ¿en qué podríamos decir? ¿Debe intervenir en la banca, regulando las tasas de interés? Sí, no. ¿Qué dice? Hemos hablado en uno de las partes. No debe intervenir. No. Debe dejar libre las tasas de interés. Que la banca lo fije, que con el Banco Central se pongan de acuerdo. No dice. No dice. ¿No ve? A ver, ¿qué más de la intervención?
debe intervenir en la seguridad del Estado boliviano. Cuando me refiero a seguridad, estoy hablando debe, digamos, intervenir en que haya fuerzas armadas, en que haya policía, o no debe intervenir. O eso también los damos a los privados. Debe intervenir. Debe intervenir. ¿No ve? Debe controlar. No puede no intervenir. Pero, digamos, debe hacer, digamos, empresas. ¿El Estado debe hacer empresas públicas? Sí, no. Civiles. No. Esa es su característica del neo. No dice. No debe, debe dejarse al privado, dice. No debe hacer empresas públicas. Por eso, ¿no ve? Me están yendo entendiendo más o menos, ¿no ve? Sí. No deben hacer empresas públicas. Unos pequeños oficinas debe haber, instituciones públicas debe ser, pero no debe intervenir el Estado. Bueno, eso vamos a ir entendiendo poco a poco, gradualmente. Bien, entonces, fíjense, siempre hay que tratar de captar las ideas principales, ¿ya? Yo no quiero nada de memoria, yo quiero que analicen, lean y usted se haga un resumen, hay que hacerse de cada tema. Así se estudia. No mirar nomás así. Bien, jóvenes, no tengo nada más que decirles. Yo quiero despedirme y algunos trabajitos les voy a ir mandando nomás como de costumbre. Esto también voy a subir después. ¿Listos? ¿Algo más? ¿Nuestro presidente está? No está. Creo que no está. Bien, me despido de ustedes, jóvenes. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego. No, Hasta ya hasta luego. luego, ¿verdad? Hasta luego. ¿Dónde está esto?